Tiene la palabra el diputado Brugue. Gracias, señor presidente. Sí, me descolocó cuando hizo esa jugada, no sabía de qué se trataba. Gracias. Bueno, el Frente Renovador, Democracia Cristiana, Unión por Córdoba, Quintero y el Interbloque UNA, vamos a defender el dictamen de minoría, por el cual nosotros proponemos, en una primera instancia, excluir al diputado Julio De Vido del seno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por su manifiesta indignidad moral en virtud de lo expresado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Y también nosotros proponemos en nuestro dictamen autorizar a los señores diputados nacionales que lo hubieran solicitado a la renuncia de las inmunidades contenidas en los artículos 69 y en el artículo 70 de la Constitución Nacional. Estamos hablando de la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso, a fin de que todos los señores diputados nacionales que lo han requerido puedan quedar en igualdad de condiciones, aplicando el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley, si son requeridos por la justicia, ya sea para ser indagado o ya sea para cumplir algún tipo de privación de la libertad en función de procesos penales que puedan tener. En función de ello, voy a dividir un poco mi exposición al respecto en lo que hace a estas dos propuestas que hace el Interbloque UNA, y voy a empezar por el final. ¿Por qué voy a empezar por el final? Voy a cambiar abruptamente lo que tenía pensado desarrollar y decir de que no hay violación a Constitución alguna en el proceso que estamos llevando adelante. No hay violación alguna a compromisos internacionales en el proceso que estamos llevando adelante. Se ha interpretado o se ha pretendido interpretar parcialmente lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente en el punto 23. Yo creo que en ese punto 23 se lo ha leído en la parte que conviene, pero no se ha dado la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sobre el artículo 23, para ver en qué momento se aplican las restricciones que establece el inciso 2 o punto 2 del artículo referido. En ese aspecto, señor presidente, debo señalar que acá estamos en presencia de un proceso de un diputado en ejercicio, no de alguien que quiere, un electo que quiere asumir. Por lo tanto, en esto de que hablamos el otro día en la comisión de la licuadora jurídica, en donde se buscan argumentos de cualquier tipo para justificar lo injustificable, aquí se pretende mezclar lo que es la facultad constitucional que tiene esta Cámara, conforme al 64, de ser juez exclusivo de los títulos, de los derechos y de la prerrogativa, con la facultad disciplinaria que tiene el artículo 66, de corregir, de remover, de excluir de su seno, de llamar al orden de su seno a los integrantes que están en ejercicio. Por lo tanto, la aplicabilidad que se pretende dar al artículo 23 de la Convención Interamericana, que efectivamente está incorporada a esta convención en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, e integra el plexo constitucional, debe ser interpretado a la luz de las normas constitucionales y no en forma superior. Por eso lo incorporaron los constituyentes en la reforma en el texto de la Constitución. Y con ese sentido, la interpretación tiene que ser dinámica. El artículo 76, inciso 22, no es superior al artículo 66 de la Constitución Nacional. No se contraponen, no se contradicen, sino que se complementan y en función de ello es lo que se debe hacer la interpretación. Pero dije recién que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos el último intérprete de la Convención, porque así lo han dispuesto los Estados partes, y que a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha señalado que la sentencia de la Corte Interamericana no pueden modificar sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque si no se convertiría en una cuarta instancia dentro de nuestros procesos judiciales en la República Argentina, debo señalar, sí, señor presidente, de que la Corte Interamericana se ha pronunciado en aplicación del artículo 23 que nos ocupa. Y se ha pronunciado en diferentes causas, pero sorpresa, todas esas causas están relacionadas con personas de diferentes países que pretendían acceder a los cargos, pero no en un supuesto en donde se produce la exclusión.
Cito solamente algunos de los casos. Yatamán contra Nicaragua, el caso Castañeda Guzmán contra Estados Unidos de México, contra México, un caso emblemático, el caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia, y oh sorpresa, señor presidente, que no mencionó la diputada preopinante, quizás por su pertenencia y su amistad con el pueblo venezolano, el caso López Mendoza contra Venezuela, en donde allí sí había sido inhabilitado por un tribunal administrativo para no poder ser y ocupar una banca o un cargo electivo que pretendía el señor López, y que sabemos perfectamente que la Corte Interamericana en este caso sentenció de que la inhabilitación era superior a la multa que se le quería aplicar por un organismo administrativo. Vuelvo al artículo 23, señor presidente. En este artículo 23, el punto 2 dice que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Y el inciso anterior se refiere al derecho a elegir y a ser elegido en elecciones, y habla de los procesos electorales, habla de la posibilidad de acceder a los cargos, es en donde se aplica en el momento que hemos señalado recién en el artículo 64. No en esto, porque sería un contrasentido, señor presidente, de que una convención avance sobre los derechos legítimos y las potestades constitucionales de un Estado. Y porque claramente nuestra Constitución dice que los tratados internacionales deben aplicarse conforme a los derechos públicos que en ella están inciertos. Los derechos públicos, los principios y las declaraciones que en ella están insertas. Por lo tanto, la interpretación dinámica se impone, y de ahí que la aplicación de este principio del artículo 23, como se quiere pretender hacer uso aquí para decir que estamos en un proceso inconstitucional, por de pronto hoy no tiene pronunciamiento de la Corte Interamericana y no es aplicable por los principios que señalamos recién. Esperemos que ahora que Dilma Rousseff ha llevado su causa a la Corte Interamericana, escuchemos de la Corte Interamericana algún tipo de pronunciamiento que pueda dar luz qué sucede cuando un funcionario en ejercicio electivo, en este caso una presidenta de Brasil, es removida a través de un proceso político o de responsabilidad política, como bien aquí se señaló en el dictamen de la mayoría. Por lo tanto, hoy no tenemos ningún elemento fijo, ni es aplicable el punto 2 cuando habla de condena firme. Eso es para acceder al cargo, no para la revisión y la aplicación de las potestades disciplinarias. Dije que empezaba de atrás hacia adelante, por lo cual ahora pido, digamos, licencia para decir por qué vamos a avanzar en este tema. Fíjese, recién hablábamos del senador Ochoa, y es interesante e ilustrativo ver lo que dice la entonces presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando fundamenta el por qué se lo tiene que excluir al senador Ochoa, y referenciar cómo ella, en ese punto concreto, expresa claramente la necesidad del respeto al artículo 66 de la Constitución Nacional, y que la causal que se estaba invocando estaba dentro de las causales que prevé la exclusión, y por lo tanto la indignidad que también fue utilizada en ese momento. Por eso la diputada preopinante también en eso nos dio muchas explicaciones de por qué se siguió ese camino, por qué se avanzó, y en definitiva se terminó excluyendo a un senador de la Nación por las mismas circunstancias que estamos señalando. La aplicación del artículo 66 de la Constitución Nacional en el punto referido a la exclusión es procedente en el caso que nos ocupa, y decimos que sí. Y hay antecedentes, por supuesto. No nos tenemos que ir ni al sistema norteamericano, ni a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni a ningún lado. Tenemos que ir a 1867, en donde se procedió a excluir a los entonces diputados Ocampo y Sarmiento. En esa oportunidad, el diputado Vélez, que fue el miembro informante de la comisión respectiva, que en ese momento era Comisión de Negocios Constitucionales y otros, estableció concretamente la interpretación que se le tenía que dar al artículo 66 en lo que respecta a la exclusión, y que efectivamente la exclusión no tiene una causal específica, que la exclusión básicamente está dada por
la circunstancia de la merituación que hace la Cámara de las actitudes, de las vinculaciones del diputado en ejercicio. Fíjese que en esa Cámara, señor presidente, estamos hablando de 1867, en esa Cámara de Diputados había diputados de prestigio como Gorostiaga, uno de los precursores de la reforma de la Constitución de 1853 y por lo tanto uno de los que en definitiva fueron los que pudieron interpretar esos primeros constitucionalistas que interpretaron claramente nuestro texto constitucional. ¿Y qué dice Vélez en ese punto cuando señala concretamente la aplicación del artículo 66 en la parte de exclusión? Que debe interpretarse a la exclusión como una acción diferente a la de remoción. Por lo tanto, no es aplicable, en definitiva, las causales de inhabilidad moral, inhabilidad física. Hace un análisis gramatical que no es alejado a lo que aquí hemos mencionado muchas veces en las dos reuniones de asuntos constitucionales. Hace un análisis también tomando en referencia los antecedentes norteamericanos, porque en 1860, cuando se reformó la Constitución y se sacó a los diputados y senadores nacionales de la posibilidad del juicio político y se incluyó esta facultad, concretamente se hizo referencia a la Constitución norteamericana, en donde expresamente se prevé la sanción de exclusión. Y fíjense que señalan los estudiosos de la Constitución norteamericana, y me estoy refiriendo a Luther Cushing, que es uno de los escribas doctrinarios más importantes que ha tenido el país del norte en este punto, al señalar concretamente que la exclusión no puede prever una causa específica. Textualmente dice, señor presidente, la exclusión es una facultad discrecional. ¿Por qué? Porque es imposible especificar de antemano todos los casos por los cuales un miembro debe ser expulsado y por consiguiente, en el ejercicio de este poder, en cada caso particular, un cuerpo legislativo debe ser gobernado por la más estricta justicia. Y aquí pasamos a analizar si la decisión que se va a tomar aquí, ya partiendo de la base de que el proceso es constitucional, ya partiendo de la base de que no hay impedimento en lo que respecta a las potestades que tiene este órgano, ver si la decisión es de toda justicia, como Cushing lo señala, y como la gran doctrina constitucional argentina, Vidar Campos, entre otros, por mencionar un gran constitucionalista, el maestro de los constitucionalistas, señala que la decisión debe ser tomada en función de la discrecionalidad que tiene esta Cámara. ¿Y qué entendemos por discrecionalidad en esta Cámara? Para eso tenemos que analizar cuáles son los cargos y cuáles son los intereses en juego. Y bien señaló ya el diputado Tonelli el listado de causas que tiene el diputado debido, en donde está en diferentes situaciones procesales. En una está denunciado, en otra está imputado, en otra está procesado. Pero lo cierto es que la magnitud y la cantidad de las causas es lo que a nosotros nos induce a avanzar en este proceso. La cantidad y la magnitud de la causa. Y cuando hablamos de la magnitud de las causas, es la magnitud de los intereses comprometidos en esa causa, que son absolutamente todos intereses públicos, señor presidente. Acá no estamos hablando de casos particulares, acá no estamos hablando de delitos comunes que afecten a particulares. Estamos hablando que la mayoría, la inmensa mayoría de las imputaciones que tiene el diputado debido tienen una relación directa con los intereses generales de la nación. Está de por medio el patrimonio de la nación, está de por medio el interés de la sociedad, está de por medio el interés de servicios públicos, que son los que se vieron afectados, entre ellos el gran cargo que tiene obviamente es la tragedia de Once. Todos estos aspectos nos llevan a analizar de que quien está defendiendo los intereses de la sociedad, porque para ello fuimos elegidos como diputados de la Nación, quien está defendiendo los intereses generales que hacen a la República Argentina y que por lo tanto tiene que defender los intereses del Estado Nacional, también es el que está siendo cuestionado seriamente por diferentes jueces, por diferentes fiscales. Acá no estamos hablando de una sola y única causa, no estamos hablando de un solo y único juez, no podemos hablar de persecución política.
porque los jueces que hoy están juzgando a Devido son los jueces que existían antes de que él asumiera el cargo. No fueron jueces designados con esa y exclusiva finalidad en avanzar. Pero volviendo a la decisión que nosotros proponemos, que es justamente el avanzar en lo que respecta a la exclusión del diputado Devido por la causal de indignidad, que hace que su actuar dentro de este ámbito sea incompatible moralmente con la honorabilidad del cuerpo. Hablo de lo que hablaba también Cristina de Kirchner cuando era senadora en el caso Ochoa, la honorabilidad del cuerpo, que sí importa la honorabilidad del cuerpo, y allí se manifestaba expresamente. Pero volviendo al tema ese, ¿cómo es la magnitud de la discrecionalidad que vamos a ejercer? Mire, yo voy a citar un párrafo, y me voy a permitir leerlo, de un catedrático cordobés. Sé que a algunos diputados por ahí le molesta cuando hablamos de los catedráticos cordobeses, cuando se hace mención expresamente al alcance de la discrecionalidad del ámbito del derecho. Aparte, un catedrático que fue propuesto para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la expresidenta. Me estoy refiriendo al doctor Domingo Cecín. ¿Qué dice Domingo Cecín en una de sus obras maestras? La discrecionalidad se ubica entonces en el ámbito interno del ordenamiento y, no obstante que implica una elección de alternativa, procura hacerlo lo más objetivamente posible, en consonancia con el contexto jurídico contemporáneo. Habla de la objetividad, lo cual quita todo aspecto de subjetividad en lo que vamos a avanzar. Y yo hablo, ¿están dados los elementos de objetividad? Sí, los hechos existen. La tragedia de Once no se puede ocultar. Las causas penales existen, están al alcance de la mano. Todo el mundo puede acceder a través de la página de la Justicia Federal a ver cuáles son las causas. ¿La circunstancia de que existe procesamiento está? Sí, existe. ¿La circunstancia que los socios, los cómplices, los coautores de Devido están cumpliendo una prisión preventiva? También existe. O sea que los hechos están verificados. La objetividad está prevista. Hay que pensar ahora si cumplimos con el otro requisito, la razonabilidad. ¿Es razonable de que el diputado Devido siga estando dentro de las funciones del legislador cuando es claramente su postura incompatible moralmente por todos los procesos que lleva adelante? ¿Y es razonable que sea excluido o se puede tomar alguna otra medida? Porque también podría darse en este proceso la posibilidad de la suspensión, que si bien no está expresamente prevista en términos generales para esto, pero sí se puede excluir, obviamente que podemos llevar a la etapa de la suspensión. Y sí, señor presidente, entendemos que se da la razonabilidad y por eso que el proceso de exclusión tiene una directa relación ¿con qué? Con las causas y los motivos que llevan adelante. Y porque aparte, en este proceso, se le ha dado la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Por eso el bloque al cual pertenezco, en la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, planteamos dos cosas. Primero, que se leyera un descargo que se adelantó, porque hasta ahora él no sabía concretamente cuáles eran los cargos que se le iban a hacer. La indignidad moral la planteamos nosotros allí, en la comisión. Segundo, se le dio la posibilidad de que una semana posterior presentara descargo, ofreciera pruebas, ampliara ese descargo, ya tomando conocimiento de los cargos que se le estaba haciendo concretamente. Tengo entendido que aquí también tiene la posibilidad de defenderse, o sea, que aquello que señalan los doctrinarios y que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando trata de juicio político, se ha cumplido. Mire, señor presidente, usted pertenece a una provincia en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó una jurisprudencia en este punto, y me estoy refiriendo a la causa ATE, en donde el ex gobernador Escobar había sido, digamos, depuesto por juicio político y luego llegó a la Corte y la Corte lo repuso en el cargo de gobernador porque se habían violado las garantías constitucionales. ¿Y qué señaló en ese proceso de juicio político la Corte? Que esto tiene un componente mixto, tiene una naturaleza mixta, es jurídica y política. ¿Dónde es jurídica, señor presidente? Acá, en el procedimiento que le hemos dado, la posibilidad que ejerza su derecho de defensa, que ofrezca la prueba, que la posibilidad de que sea escuchado. Formuló ya el descargo prematuro, pero lo formuló,
le dimos el plazo correspondiente, le establecimos la imputación correspondiente y quedaba solamente que ejerciera por último su derecho de defensa, que hasta hoy también lo puede ejercer porque es diputado de la Nación y si está presente lo puede ejercer. Y lo político de este proceso es la decisión, es la discrecionalidad que tiene esta Cámara para evaluar, para sobrepesar los intereses en juego. Y sobrepesar esos intereses en juego lo señalamos recién, señor presidente. Es posible que un diputado de la Nación que tiene que defender los intereses de los argentinos, que tiene que defender los intereses del Estado argentino, esté siendo sometido a más de un centenar de causas penales en donde está comprometido justamente ese interés. Yo creo que estamos frente a una situación excepcionalísima. Que esto no genera precedente, que se queden tranquilos aquellos diputados que en la Comisión de Asuntos Constitucionales vieron fantasma, que se viene una persecución ideológica. No, señor presidente. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución exige una mayoría especial. De ahí es que es sabia el artículo 66. Esa mayoría especial es la garante de las oposiciones, es la garante de la arbitrariedad, es la garante de la injusticia que se puede hacer con cualquier diputado de la Nación, porque obviamente esos 2/3 son los que se requieren y que dan la valla para contener. Por último, entendemos de que el diputado debido está incurso en indignidad por incompatibilidad moral, entendemos que corresponde la exclusión, entendemos también que esta Cámara tiene que autorizar a los diputados que han pedido que se le quite los fueros de arresto y de proceso en la parte que ha quedado con la ley 25.320, en lo que respecta a que puedan ser incluso llevados por la fuerza para la indagatoria. Y sobre todo, entendemos, señor presidente, de que la honorabilidad de este cuerpo hace al decoro parlamentario. Y el decoro parlamentario no está dado por la opinión nuestra, está dado por la opinión del pueblo. Y el pueblo quiere tener representantes que realmente los representen, no representantes que estén cuestionados ante la justicia en múltiples procesos, porque sabe que, señor presidente, está el futuro de los argentinos en juego. Y por último, quiero señalar a aquellos que cuestionaban a Córdoba la docta ayer en asuntos constitucionales. Córdoba, yo estoy orgulloso de pertenecer a una universidad nacional que es la más vieja de Latinoamérica, tiene más de 400 años y que ha dado presidentes, diputados, senadores, jueces, etcétera. Por lo tanto, atrás mío hay una tradición muy importante a la cual yo me veo obligado a seguir. Y estoy orgulloso de ser cordobés y estoy orgulloso de poder representar a mi provincia aquí. Y si es necesario, daría la vida por los cordobeses. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.